canal, espero que estén muy bien. Vamos a ver en este video la belleza en lo roto y es una técnica particular realizada por Gaudí y Jujol que me parece importantísimo que conozcan y que disfruten conmigo, así que vamos al contenido y cuéntenme qué opinan. Estamos hablando de Gaudí, que nació en 1852 y murió en 1926, y de Josep Maria Jujol, que también lo vamos a nombrar porque Jujol fue un colaborador de Gaudí que no se conoce tanto, pero que fue el autor de gran parte de la estética del trencadís, que es la técnica que vamos a conocer. O sea, trabajaron conjuntamente Gaudí y Jujol, ¿sí? El más reconocido por su obra arquitectónica, obviamente, es Gaudí. Él realizaba las formas y Jujol tenía la sensibilidad y la capacidad de abstraer al estilo de Picasso, por ejemplo. Y bueno, él trabajó desde 1904 junto con Gaudí en varias fachadas y en varias obras, así que me parece interesante nombrarlos a los dos para reconocer esta técnica, ¿no? Bueno, Gaudí fue un arquitecto español que se lo conoce por ser el representante del modernismo catalán, ¿sí? Y tenía una manera muy particular de trabajar. Muchas veces no terminaba él sus planos de las obras, sino que lo que hacía era proyectar mentalmente e incluso solía hacer trabajos improvisando, lo cual era un mix entre lo que es la arquitectura, el diseño y el arte, y eso es muy interesante, ¿no? En la manera en que él componía, tenía un sentido innato de la geometría, una tendencia a las líneas orgánicas en su obra. Ustedes pueden buscar más, pero así era Gaudí. Y Josep Jujol también era un arquitecto, un dibujante, un diseñador, un pintor modernista catalán y bueno, y además era catedrático en una escuela de arquitectura de Barcelona, ¿no? Todo esto en Barcelona. Entonces ambos trabajaron conjuntamente en una técnica magnífica que se llamaba trencadís y se sigue llamando trencadís y ahora les voy a contar por qué. Bueno, acá tenemos algún detalle, seguramente lo reconocerán. El trencadís es un tipo de aplicación ornamental del mosaico, ¿no? A partir de fragmentos de cerámicos y de piezas que están rotas. Por eso es interesante esta idea de lo roto puesto en valor nuevamente en una técnica nueva, ¿no? Fundamentalmente se usan azulejos que se pueden unir con un pegamento, con una argamasa, y es muy característico esto en la arquitectura modernista, ¿no? En Barcelona se ve constantemente esta técnica, es muy hermosa y bueno, y actualmente también se sigue practicando, por supuesto. Y yo le mando un gran abrazo a mi amiga Patricia, que está muy enamorada de esta técnica y es mi compañera de ejercicios, así que de ejercicios en la pileta. Un abrazo, Pato, me alegro que estés feliz con esta técnica. Bueno, entonces fíjense los detalles, ¿no? Bueno, es importante conocer que la palabra trencadís es un término que proviene del catalán, que significa trencant y significa trocear o romper, ¿no? Acá tenemos algunos detalles de obras arquitectónicas de Gaudí, donde se ve esa idea de romper pedacitos y agregarlos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Esto no es una simple idea de romper y pegar, sino que como las obras de Gaudí tienen curvas, tienen formas orgánicas, tienen paraboloides o hiperboloides, son difíciles de completar con azulejos tradicionales. Es imposible trabajar con estas curvas, ¿no? Pegando azulejos de manera tradicional. Entonces, una forma decorativa de resolver esto es con el trencadís, que fue una solución, ¿no? Romper la pieza y estructurarla de manera tal que se adapte a las curvas como vemos acá. Es muy hermoso como queda, muy vibrante, muy interesante como técnica también. Bueno, por ejemplo, podés hacer trencadís con un único color y varios valores si tenés piezas rotas de un objeto de distintos colores. También los podés usar y combinar, como vemos acá, distintos materiales rotos y combinados con un solo color y sus valores
y varios colores o varias tramas que vienen de la pieza original. También puedes ver que se trabaja con formas diversas y es muy interesante cómo en la arquitectura de Gaudí, con estas formas que te digo tan orgánicas y diversas como vemos en estas cúpulas, el trencadís queda perfecto, ¿no? Convive perfectamente como técnica con esta variedad, con esta idea del rearmado. Y en este ejemplo que tenés acá tenés una pieza que fue rota y rearmada completa. Entonces hay muchas maneras de hacer trencadís, ¿sí? Es cuestión de aplicar la creatividad para poder hacerlo. Bueno, por ejemplo, la cripta de la colonia de Güell, se combinan ahí azulejos, ¿sí? Y piedras que están a la vista y en algunas partes se ve ladrillo, pero digamos el trencadís es como que convive con otras terminaciones, ¿no? En la arquitectura. Mira acá, la azotea de la Casa Milá, que se llama La Pedrera, está resuelta ya no con azulejos, sino con botellas, ¿sí? Pedazos de botellas, miren cómo se resuelve y queda realmente algo magnífico, ¿no? Algo muy, muy impactante, que además resiste, por supuesto, las inclemencias del tiempo, porque esto está resuelto para el exterior. Bueno, acá tenemos algunas personas que están trabajando en la restauración de trabajos de la época de Gaudí, y estos trabajos se hacían se buscaban fábricas de cerámica locales que fueran a descartar cerámicos, platos, tazas de café viejas, vajilla antigua, se buscaba y se reutilizaba, ¿no? Mucho antes del concepto de reciclaje que hoy tenemos, ya Gaudí estaba pensando en esta manera de trabajar, ¿no? De convertir la basura en una alta decoración. Eso es una cosa que para la época era muy, muy extraña y bueno, y hoy nos parece natural, ¿no? Pero bueno, cada trabajo es único, es irrepetible porque tiene las piezas que tiene y la selección de piezas que tiene. Bueno, no hay que confundir trencadís con mosaicismo tradicional. El mosaicismo tradicional, como tenemos acá un ejemplo de la época de Bizancio, del año 1261, el gran Cristo Pantocrátor, como tenemos acá, esto es una técnica que es el mosaicismo tradicional. ¿Qué diferencia hay? Que los pedacitos de mosaicos se hacían especialmente, se llaman teselas, y se hacían especialmente con una precisión increíble para construir una forma, un diseño mucho más planificado y preciso, ¿sí? En cambio, el trencadís usa fragmentos rotos y trabaja de una manera mucho más dinámica, mucho más espontánea, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia y me parece importante que veas que no es lo mismo el trencadís que el mosaicismo, aunque en ambos casos se peguen pedacitos de material, pero el espíritu es muy diferente, son de diferentes épocas y tienen diferentes maneras de terminaciones, ¿no? Así que bueno, esto en general para que notes la diferencia. Bueno, la Casa Batlló es un ejemplo de arquitectura de Gaudí. Fíjate, este es el frente de la Casa Batlló en dos circunstancias diferentes, una adornando los balcones con flores rojas y en el otro caso no. Entonces la fachada parece realmente un lienzo impresionista, ¿no? Y cómo brilla y cómo se ve con distintas iluminaciones. Es realmente impresionante. Es muy lindo verlo, es muy lindo asistir y verlo de cerca, ¿no? Bueno, todo este trabajo está diseñado para destellar y para cambiar la tonalidad según la luz que ilumine el frente de la casa y todos sus detalles. Acá tenemos la Casa Batlló, cuando estuvimos hace poco tiempo, y fíjense la belleza que es, ¿no? De cerca, y lo extraño que es en relación a la arquitectura tradicional que usa líneas ortogonales. En Gaudí todos son líneas orgánicas y es muy, muy impactante, muy emocionante ver esto, porque realmente es una obra muy, muy diferente a lo usual. Acá tenemos otra imagen que tomé de la Casa Batlló, desde afuera, ¿no? Para ver los detalles de las columnas. Fíjense cómo todo es orgánico, ¿no? Las columnas tienen volutas y tienen elementos vegetales incorporados. Eso es muy impresionante, el trabajo realmente de arquitectura y de terminaciones, ¿no?
Bueno, acá tenemos la casa en diferentes situaciones, con diferentes iluminaciones, para que te des una idea de lo que es esta belleza en Barcelona, que vale la pena, por supuesto, visitar. Bueno, ¿ves los detalles de lo que se puede hacer? Se puede cortar una parte, se pueden agregar elementos, tazas completas, por ejemplo, piezas que vos decís, bueno, esto lo voy a desechar, bueno, puede formar parte de la arquitectura y todo convive con todo y genera una idea como muy viva de la arquitectura, ¿no? Muy, muy interesante, muy colorida, muy alegre. Bueno, este es en el Park Güell y esta es una de las obras tradicionales más conocidas, el famoso dragón o salamandra, ¿no? Que te da la bienvenida y es un icono mundial del trencadís, que es la técnica de la que estamos hablando. Por supuesto que ese dragón lo encontramos en el aeropuerto como objeto de bienvenida de merchandising y todo lo que es el trencadís en Barcelona lo vas a ver en todos lados, ¿no? Inclusive yo me tomé una botella de agua mineral y enseguida apareció el trencadís en la botella, en la etiqueta. Es un sello de Barcelona el trencadís. Bueno, acá tenemos también el Park Güell. Fíjate cómo todo es orgánico, las curvas, ¿no? Y cómo resolver esas curvas con trencadís. Este se llama banco ondulante y es, bueno, por supuesto son kilómetros de mosaicos en los que Jujol mezcló cerámicas blancas, azules y amarillas y de otros colores también en algunas partes. Es muy, muy impresionante la obra de Jujol para la obra de Gaudí. ¿Ven acá los detalles? ¡Qué maravilla! Bueno, es una técnica hermosa para probar alguna vez. Y también vamos a nombrar acá la Sagrada Familia, que es, digamos, la obra arquitectónica tradicional de Barcelona, ¿no? En la que trabajó Gaudí 43 años de su vida, absolutamente orgánica, creciendo en forma, digamos, lenta en algunos momentos, más rápida en otros momentos, pero sin parar. Son 43 años trabajando en la misma obra. ¿Vos trabajarías 43 años en una misma obra sabiendo que no la vas a ver terminada, como le pasó a Gaudí? Bueno, recién ahora se inició en 1882 y recién ahora, en junio del 2026, se puso, digamos, la cruz de la Torre de Jesucristo que fue bendecida por el Papa, ¿no? Y entonces así esta iglesia pasa a tener 172,5 metros y es la más alta del mundo, la iglesia más alta del mundo en ese sentido, ¿no? Bueno, es una obra que aún no está terminada, pero que ya va tomando forma. Es muy impactante visitarla porque uno siente que está realmente en otro mundo. O sea, básicamente estás dentro de un mundo diferente. No es un mundo tradicional en el sentido del resto de las iglesias convencionales. Estas son fotos que tomé allí. Desde cada ángulo vos tenés una visión diferente. Realmente habría que hacer otros videos y debe haber muchísimos sobre esta obra, pero es impactante estar ahí cerca porque uno siente que te supera, ¿no? Te supera en cuanto a la posibilidad de captarla en su totalidad, ¿no? Estas son algunas imágenes para que veas. Bueno, y hay, por supuesto, trencadís en las partes superiores. Acá también, acá vemos unos detalles que tomé fotografías de lo que son estos picos llenos de trencadís, donde se usa el dorado para reflejar las luces en distintos horarios, etc. Mira el detalle del trencadís en esta cruz, ¿no? Bueno, la evolución del trencadís es el cristal de Murano en la Sagrada Familia, porque el trencadís ahí alcanza como la sofisticación mayor cuando Gaudí decide poner ese trencadís en los pináculos que coronan, por supuesto, las torres de este templo, que son los que estamos viendo acá, ¿no? Están dedicados a los apóstoles y a los frutos de la tierra, como verás, están muy representados los frutos de la tierra, el cáliz, digamos, las hostias, cómo están representadas allí con trencadís. Y él diseñó unas piezas prefabricadas de hormigón ligero revestidas en trencadís, que son las que ves acá, de vidrio opaco importado de la isla de Murano de Venecia. Por eso tienen este efecto y este cristal veneciano tiene una alta calidad en tonos vivos
y además brilla de una manera muy particular, ¿no? Allá arriba. Entonces el tratamiento de la luz no es simplemente decorativo, sino que es simbólico en esta basílica, ¿no? Este es un detalle de lo que te estoy contando. Así que bueno, esta basílica hay que conocerla, gente. Acá tenés algunas imágenes que tomé en su interior. Es un verdadero mundo increíble. Vale muchísimo la pena agendar e ir a ver esta basílica porque es una obra muy inspiradora, muy orgánica, que nos habla de la deidad de una manera muy diferente, ¿no? No de una manera solemne, sino de una manera mucho más vinculada con la naturaleza, ¿no? Sería la imagen de un Dios que directamente es la naturaleza. Por lo menos es lo que yo sentí cuando estuve allí. Bueno, acá tenéis las fuentes consultadas. Ojalá te guste el trencadís, te guste esta técnica. Contame qué opinas. Espero que te sirva este material. Si querés, por supuesto, ayudarme a seguir con el canal, hacerte miembro. Por una cifra mínima podés ser parte de un grupo especial y tener un video especial por mes que yo hago solamente para los miembros. Hacé los aportes que quieras, acá tenés. También si querés clasesorías, si querés que te dé clases particulares viendo tu problemática especial de trabajos finales, de proyectos de diseño que estás elaborando, para trabajar en tu portfolio, por ejemplo, también. Todo eso son para mí clasesorías, o sea, pequeños trabajos de clases combinados con asesoría. Yo inventé esa palabra. Consultame por mail para marianacosta@gmail. También puedes ayudarme comprando las publicaciones que hago en Amazon. Te dejo todos los datos abajo del video. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.